Oigan, lunes 21 de noviembre. Y si usted no sabe por qué anda bien acostadote en su cama o no fue a la escuela, pues un tache guarache. Aquí tenemos que estar informados. Totalmente. ¿Cómo andan en historia? Bueno, este 20 de noviembre, ya los decíamos, se conmemoró el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Y ya vimos que hasta hubo desfile en el Zócalo, como cada año. Pero, ¿por qué? ¿Qué es esto de la Revolución Mexicana? ¿Con qué se come? ¿Qué onda? ¿Por qué tenemos puente? Pues, ¿quién mejor para platicar al respecto que Arturo Trejo Laudo, quien es cronista de la Ciudad de México y pues invitado, como siempre, de este espacio? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? Hola, Buenos buen día, días. qué gusto saludarte. Gracias, aquí. Pues comencemos por el principio. ¿Qué es esto de la Revolución Mexicana? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Por si un turista nos pregunta, ¿qué le respondemos? Se lo voy a contar en 2 minutos. Eso. El origen de la revolución. Esto es un cambio que se dio pues a raíz de una transformación, a raíz de problemas sociales, económicos que se venía ya llegando en México, ¿no? Con esta dictadura o pues bueno, un presidente que ya tenía más de 31 años en el poder Porfirio y Díaz. que no dejaba pues actuar a los mexicanos. Entonces, Madero, junto a un ejército, pues se levanta con él, ¿no? Un 20 de noviembre de 1910, pero días antes, Díaz había dicho que está bien, que él ya iba a dejar la presidencia. A un periodista americano le hace la entrevista. Total, que resulta que no, siempre no, los engañó en esa época, y entonces Madero ya toma como manos en el asunto, pero se da cuenta Díaz y entonces pues lo manda a encarcelar. Y Madero, ya estando ahí en San Luis Potosí, logra escapar y entonces sí sublevarse ante el gobierno y hacen esta revolución. Madero dura alrededor de un año, es asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez. Pero entonces ya toma por un golpe de Estado que le da Victoriano Huerta, pero entonces ya toma en cuenta, ya otras manos se meten, que es la de Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Y es una serie de batallas a lo largo de toda de esta revolución, alrededor de 26 batallas, muchos planes y decretos por firmar. Y es hasta 1917 que por fin Venustiano Carranza, con la Constitución, pues ya declara un México independiente, libre, soberano. Y es aún todavía, pues sigue habiendo ahí algunos levantamientos, pero pues es un cambio importante para México. Claro. Totalmente. Arturo, hemos platicado muchas veces que la historia por lo general es contada por los vencedores. ¿Quién en la Revolución Mexicana o quiénes fueron los grandes vencedores? Porque sí se vinieron muchos cambios, de ahí también surge lo que a la postre sería el PRI, fue el último gran levantamiento como social o armado del país. ¿Quiénes son los vencedores de la Revolución Mexicana? Pues yo creo que los mismos mexicanos, ¿no? En ese entonces pues se levantaban las levas que era como entrabas al ejército sí o sí, y ellos fueron los que ayudaron. Hubo estos nombres importantes que no son héroes, tampoco son villanos, porque en un día estaban de un lado, al otro día cambiaban, eran obregonistas, maderistas, carrancistas, no había como que quién llevara al país, todos querían gobernarlo, pero pues al fin y al cabo yo creo que los mexicanos, ¿no? Hubo un poco de mayor libertad y pues de crecimiento económico después de... Oye, Arturo, la verdad es que la revolución es una de mis etapas de la historia mexicana más sabrosonas, sobre todo por los personajes. O sea, creo que la personalidad tanto de Porfirio Díaz, este hombre enamorado de Europa, de Francia, que nos deja un montón de construcciones, lo hemos hablado contigo en la Ciudad de México, pero también de Madero, el espiritista que sentía que le hablaban del más allá para tomar el poder. Háblanos un poco de esto, de las características de cada uno. Yo creo que Porfirio Díaz, como buen ciudadano, empezó bien. O sea, yo creo que ya después el ego de tanto tiempo en el poder y de estar, sí hubo un crecimiento. O sea, sí fue pues lo que hasta hoy en día vemos: avenidas, calles, casas, edificios, ¿no? Palacios, porque fue la ciudad de los palacios. Pero después ya fue tanto el querer tenerlo todo que fue que lo cambió, ¿no? Y ya pues grande el señor, ya... como que necio en el poder. Madero, siendo joven, él era agricultor, después estudió administración, de una familia muy acomodada. No necesitaba él ser el presidente para
para tenerlo. Él ya lo tenía, o sea, eso no había problema junto con sus hermanos. Él luchaba por este México, ¿no? Más justo. Y él, pues como dices, sí siendo espiritista, teniendo estas creencias en que antes incluso hacía sesiones y todo de espiritismo, que fue el que yo creo que ese fervor muy mexicano, muy patriota, pues lo lleva, pero pues ya no supimos más de él cuando lo asesinaron. Claro. Finalmente, Arturo, cuéntanos alguna anécdota, algo de lo que no se conozca o de lo que se sepa muy poco relacionado con la movilización, bueno, con la Revolución Mexicana. Pues mira, yo creo que tantos movimientos, ¿no? Y te digo, estas anécdotas de que un día pertenecían al ejército de Villa, pero después se daban cuenta y pertenecían al ejército obregonista y después a carrancista, porque era también un poco a conveniencia, ¿no? O sea, conforme me fuera yendo, las tierras, pues si era para todos o no, este tipo de cosas yo creo que pues nos quedamos con la revolución, porque más bien en el tiempo en el que se vivió, la gente era pues de no saber qué iba a pasar un día, porque un día valía el dinero y al otro día ya no valía ese. Claro. Ay, Arturo, pues es muy sabroso leer sobre la revolución, de verdad. Ya lo decías, Villa, Zapata, o sea, todos son unos personajazos. Y sigan a Arturo Trejo en Crónicas de Banqueta para aprender un poquito más de, no solo la revolución, de todo un poco. Claro que sí. Gracias. Arturo, Gracias. bonito día.